de autótrofos. Los heterótrofos son aquellos que no pueden transformar la luz solar en compuestos energéticos, ¿verdad? Los heterótrofos. También los autótrofos pueden transformar la energía que viene en la luz solar, la pueden compactar y la pueden incluir dentro de moléculas. Entonces eso es lo que se llama la fotosíntesis. Si eso solo hacen los organismos que tengan clorofila. Entonces son los organismos autótrofos. También los heterótrofos no pueden hacer eso, tienen que ubicar las moléculas energéticas, las tienen que tomar del ambiente, donde estén. Puede ser que tenga una planta y él se come una planta y se come la molécula energética, se las come con la planta. O en otro animal, se va y se come el otro animal, o en el desperdicio. ¿Verdad? Ahí las moscas van y separan donde separan las moscas y eso no está vivo. ¿Sí? Entonces, hay organismos que no pueden producir energía a través del luz solar. Eso solamente lo pueden hacer los autótrofos. Bien. Dentro de los heterótrofos, como les digo, hay diferentes formas de alimentación. Los heterótrofos pueden ser, como les estaba diciendo en el caso de las moscas no tienen boca ni dientes, ¿verdad? ¿Qué hacen las moscas? Las moscas o se paran, vomitan o regurgitan las sustancias, las enzimas, y esas enzimas degradan el sitio donde vomitó y ellas se chupan de nuevo el juguito, y entonces eso son es lo que se llama sapotrópicos, o sea que se alimentan de la degradación de la materia. Pueden ser quimiotrófos, quimioorganotrófos. En cambio los mamíferos son holotrófos. ¿Qué quiere decir holotrófos? Que se tiene que comer todo lo que venga, se lo tiene que comer completo, y tiene que tener un sistema o una parte del cuerpo que se encargue de degradar todo eso que se comió para separarlo en pequeñas moléculas, y esas pequeñas moléculas son las que va a utilizar como fuente de energía de proteína y de lo demás. Pero cuando come todo. ¿Verdad? Una vaca no va a agarrar este pedacito de la mata porque esto es lo que tiene proteína, este pedacito de la mata. ¿Verdad? Usted necesita glucosa, voy a agarrar este pedacito de yuca y voy a separar la yuca y solamente voy a comer la glucosa. Esto no lo pueden hacer. Entonces por eso se llama holo viene de todo. Holotrófico, se come todo, y dentro de su organismo tiene que tener un sistema de degradación. Y entonces el sistema de degradación es el sistema digestivo, el aparato digestivo, que es común para todas las especies superiores. Siguiente. Sí. ¿Y la muestra? Bueno, esto solo ustedes lo saben. Bien, entonces, ¿qué es la digestión? La digestión, entonces, es el proceso de desdoblamiento bioquímico donde sustancias que son moléculas grandes son rotas por enzimas, y esas sustancias, esas moléculas muy grandes se separan en sus componentes más pequeños, y esos componentes más pequeños son los que se usan para utilizarlo como fuente de energía o fuente de proteína del propio organismo. Eso quiere decir que cualquier forma de desdoblamiento de sustancias es una digestión. O sea, no es que yo hacer la digestión y porque yo comí va a hacer digestión. No, la digestión puede hacer una bacteria, porque técnicamente la bacteria va a producir enzimas para degradar sustancias grandes en sustancias pequeñas. Eso se llama digestión. Entonces, nosotros lo que tenemos es un tracto gastrointestinal que nos ayuda a degradar todas esas moléculas grandes, pero mucho más grandes, porque como nos comemos todo completo la planta o todo completo el animal, por lo menos una parte grande, y tenemos que, el aparato digestivo se va a encargar de degradar todas esas moléculas muy grandes a moléculas sencillitas, una moleculita que las que se pueden usar como fuente de energía o fuente de proteína. Entonces, la evolución entonces nos dio, por esta experiencia, esto es un protozoario comiendo. De protozoario se encontró una plantita y ven cómo él se está comiendo eso se llama canal digestivo. Así es. Entonces tenemos la evolución nos dio entonces el aparato digestivo, donde entra la sustancia alimenticia, es degradada en moléculas más pequeñas, y las moléculas más pequeñas entonces son las que pueden ser absorbidas para llegar a formar parte de la fuente de energía o fuente de proteína. Así es. Esta clase se daba antes, o sea, antes de yo empezar con fisiología,
Había un profesor que daba esta materia y él daba esta parte de fisiología digestiva. Cuando él se fue, se jubiló, se fue para si lo ven por ahí, él a veces viene, él se llama, no voy a decir el apodo porque después me vende. Peroso. ¿Qué Peroso? Francisco Peroso. Francisco. Gracias. Francisco Peroso, él es un profesor que daba antes fisiología y él se fue de la facultad jubilado porque se va a hacer mejor vida en una empresa, menos que ganara, no gana $6 en quincena. Entonces, cuando está por ahí, ustedes oigan, capaz que viene ahorita para la semana de aniversario, la semana del veterinario, que es el 21, el día del veterinario venezolano, ¿no? Esa semana se hacen charlas en el colegio, les invito a que vayan, participen, son gratis, son buenas charlas, no es que son una charla y tal, son buenas charlas. Sobre todo cuando si tienen expositores de la talla de ese señor, como invitan son a grandes ligas, nunca me invitan. Igual ya no me gusta estar dando charlas porque me preguntan mucho y después no sé. Bien, entonces después que él se fue, este tema se dejó de dar y el profesor Florencio de Instrucción se empezó a quejar que por qué no estaban dando digestivos o fisiología de la digestión y en fisiología, porque si allá en nutrición llegaban fallos, si no le daban esas clases llegaban más fallos todavía. Entonces, yo tomé la iniciativa de prepararla y tomar lo que él tenía y hacer mis aportes. ¿Desde qué semestre estás haciendo eso? ¿Sí? Yo como desde la pandemia, estudiando yo fisiología. No, pero lo que dijo el profesor, desde cuando lo estaba haciendo. El tema de nutrición. No, que él lo daba antes, o sea, estaba hablando de antes de la pandemia, mucho antes, se jubiló desde muchos años ya. Bueno, ¿qué es un alimento y qué es nutriente? Por eso que la materia que ustedes verán en el quinto no se llama nutrición solo, se llama nutrición y alimentación animal. Porque el nutriente es la molécula que se requiere para la vida. ¿Qué moléculas se requieren para la vida? Se requiere agua, ¿verdad? Entonces el agua es un nutriente. ¿Qué moléculas se requiere para la vida? Se requiere energía. Entonces la glucosa y todo lo que tenga que ver con energía, glucosa, ácidos grasos, que son nutrientes. ¿Qué más se requiere para la vida? Se requiere aminoácidos. Entonces, todo lo que son aminoácidos y proteínas son nutrientes. Entonces, los nutrientes son las moléculas que son necesarias para la vida. ¿No? Pero ¿qué pasa? Que yo le puedo dar exceso de nutrientes y deficiencia del otro. Voy a decir, una dieta, voy a darle dieta a los animales y solamente le voy a dar azúcar. O solamente le voy a dar carne. Entonces, al pollo. Los pollos comen carne porque los pollos eran dinosaurios. Entonces, la nutrición se basa en el estudio de qué moléculas y en qué cantidad son necesarias para la vida. La vida y todo lo que tenga que ver con el animal. Si un animal produce huevos, ¿qué moléculas requiere para que el animal se mantenga vivo y aparte produzca buenos huevos? Si el animal produce leche, ¿qué moléculas requiere el animal para que se mantenga viva y aparte de buena leche? Y esa es la nutrición. La alimentación, ¿de qué se trata? La alimentación es de cómo vamos a buscar en la naturaleza ingredientes que tengan esas moléculas que le podamos dar a los animales en la proporción correcta. Si el animal necesita tanto de nitrógeno, yo solo voy a buscar un alimento o un ingrediente, por ejemplo, puede ser, yo voy a alimentar una vaca, voy a buscar trigo, voy a buscar soya, voy a buscar tal, ¿cuánto le voy a echar? ¿Cuánto voy a dar para que el alimento que se le voy a dar a la vaca tenga las moléculas en la justa proporción que a ella le hace falta? Entonces, esa formulación del alimento se llama alimentación. O sea, nutrición se basa en el estudio de qué requerimientos tiene el animal, en moléculas. Y alimentación se basa en cómo formulo, cómo hago el alimento para que las moléculas que requiera el animal estén incluidas en la justa proporción en ese alimento. Entonces, en la materia que ustedes verán en
quinto semestre se llama nutrición y alimentación por esa razón. Primero verán la parte de nutrición y después verán la parte de alimentación. Ahora sí. Esto de anatomía, lo que es la anatomía del tracto gastrointestinal, pero vamos a hacer rápidamente, o sea, a medida que van a hablar, vamos a ir repasando anatomía y histología. Ustedes saben de eso más que yo porque lo acaban de ver, lo que hace 30 años. Entonces, pero ya podemos dividir, inclusive en anatomía así, ¿verdad? Primero ven general y después ven comparada, donde en general solamente ven los rumiantes y en comparada ven los monogástricos. Entonces, el estudio de la nutrición y la alimentación se basa también en esa división, en lo que es un poligástrico o rumiante y un monogástrico. Vamos a dar la clase en función de los monogástricos, porque mucho del conocimiento de digestión viene de la digestión humana. Entonces, vamos a primero hacer y que la de los rumiantes es igual que la del monogástrico, simplemente que hay que agregarle la función del rumiante. Entonces vamos a hablar enfocando sobre todo en el monogástrico. Hablando todavía de anatomía, podemos decir que el aparato digestivo lo podemos dividir para su función de división funcional, lo podemos dividir en aparato digestivo superior y aparato digestivo inferior. El aparato digestivo superior está conformado por la boca, por la faringe y el esófago. Vale. Las funciones. Sí, las funciones ya ustedes se la imaginan y ustedes la cumplen todos los días, ¿verdad? El aparato digestivo superior se encarga entonces de incluir el alimento dentro del tracto gastrointestinal. Luego, después que está incluido, tiene que hacer la primera degradación de esa masa alimenticia con la masticación. Luego, esa masticación va incluida o va acompañada de la secreción de glándulas salivales, que es la salivación, y luego la deglución, que hace que el alimento o la masa alimenticia sea transportada desde la boca hasta el estómago, a través del esófago. ¿Sí? Son cosas que ustedes ya lo saben, porque todos los días lo hacen. Entonces, el acto de alimentarse es un acto voluntario. O sea que todos los animales activamente buscan el consumo de alimentos, un acto voluntario. Por lo tanto, debe tener un estímulo nervioso. Un animal deprimido, que tiene deprimido el aparato del sistema nervioso, no se alimenta. Lo primero que hace es dejar de alimentarse. Entonces, le da la dueña, no sé, él no quiere comer, el perrito no quiere comer. Ya eso es un síntoma de algo que está trastornando la función cerebral, y esa depresión del sistema de la función cerebral hace que el animal elimine el instinto de tener que llevarse alimento a la boca. Porque aquellas dos están pero requeridísimas. ¿Para qué vinieron? ¿Qué vinieron? ¿Sí? ¿Para qué viniste a clase? ¿Estás ahí con su acá? Verdad, que ustedes ya siguen hablando. Estoy estudiando paso y está vendiendo primo. ¿Y hoy todos saben lo que? Mañana. Pero ya quería preguntar lo que hicieron, yo no voy a poner esa mesa. Ok, entonces, como les estaba diciendo, el cerebro entonces controla el acto de alimenticio. Hay un centro regulador del acto alimenticio. También se sabe que en la naturaleza un animal no está todo el tiempo comiendo, ¿verdad? Si no, ustedes no ven un tigre así, o un león así, no agarran ningún venado, ¿verdad? Si ven un tigre así, no agarran ningún venado. En la naturaleza, todas las especies tienen un límite de lo cual deben comer.
porque el exceso de alimenticio también es dañino para el cuerpo. O sea, hay un centro regulador que regula tanto la expresión de lo que se llama el apetito, el hambre, de la ingesta de alimentos, como también un centro que controla la cantidad de alimentos que el animal va a consumir. Y de ahí se derivan algunos conceptos de ese acto alimenticio. El centro regulador del apetito está en el hipotálamo, yo creo que ya me están llamando. El primer concepto que tenemos que conocer de ingestión de alimentos es el hambre. Es el estímulo o la ansiedad o el instinto de cualquier especie de alimentación, de buscar cómo hacer la ingestión de alimentos. Esa hambre y apetito son los vocablos que nosotros normalmente usamos, como hambre como apetito, pero técnicamente o médicamente la sensación de hambre se llama orexia. Orexia es la sensación o el impulso de alimentarse. Bien, entonces, y esta orexia, al ponerle entonces los prefijos, nos dan cambios en el comportamiento de la alimentación. Si es anorexia, significa que el estímulo está completamente eliminado. El animal no tiene impulso para alimentarse. Hiporexia hiperorexia, entonces ellos son los extremos. Hiperorexia, anorexia que no tiene, hiperorexia es que tiene demasiado, hiporexia es que tiene disminuido. El otro término es el lado opuesto, la saciedad. La saciedad es el momento de que el animal siente que tiene que finalizar ese episodio alimentario. El episodio alimentario inicia con el hambre, ¿verdad? Con la sensación de hambre, con la sensación de anorexia, y termina con la sensación de saciedad. O sea, esos son los dos extremos, y entre los dos extremos está el episodio alimentario. Bien. Luego de que ocurra o durante los episodios alimentarios se le llama prandial o episodio prandial. Entonces, prandial se refiere al momento durante el animal se está alimentando, el momento prandial. No es de los pranes de allá del Tocorón. Cuando voy para allá. Entonces, prandial. Y la palabra latina ad libitum se refiere a una forma de alimentación de los animales donde está disponible la alimentación, el alimento, para cuando él lo considere necesario. Cuando usted agarran en la mañana, le llenan el platico del gato, así, y el gatito llega, come y se va. Y después vuelve a llegar, come y se vuelve a ir. Está todo el día en ese plan, ¿verdad? Y en la noche está el platico vacío, él comió durante todo el día, él tuvo una alimentación ad libitum, porque él estuvo todo el tiempo el platico de alimento lleno y él todo el tiempo cuando él quiso fue y comió. O sea, así hay una forma de alimentar a los animales que se llama así, ad libitum. Por ejemplo, los pollos de engorde, esos pollos están modificados genéticamente para que expresen un crecimiento muscular exagerado, o sea, todo el tiempo tienen hambre. O sea, esos animales tienen que tener alimentación ad libitum. La otra forma de alimentación que no es ad libitum es la alimentación prandial, o sea que tiene que tener su periodo de alimentación correcto. Okay. Bien, entonces la periodicidad, estos son contrarios. Ad libitum es alimento disponible cuando el animal lo quiera, está ahí, él va y come, ¿no? Y la periodicidad prandial se refiere a los hábitos alimenticios del animal. Por más que, también se ha visto, si un animal, por más que tenga alimento ad libitum, él deja de comer. Él tiene el estímulo de saciedad, deja de comer por un periodo de tiempo, y luego cuando vuelve el estímulo de alimentación, él vuelve a alimentarse, ¿no? O sea, eso se llama periodicidad prandial. En los animales podemos ver dos tipos de periodicidades prandiales. Tenemos animales diurnos y animales nocturnos, ¿verdad? Ustedes habrán visto animales que de noche salen, ¿verdad? Tenemos los ratones, los búhos, las serpientes, son animales que se alimentan de noche, mientras que muchas otras especies se alimentan de día, o sea que la luz solar afecta entonces su comportamiento alimenticio.
Bien, en estas periodicidades se establecen varias cosas. Primero, que el animal tiene el estímulo, la ansiedad por alimentarse. Entonces, él tiene la sensación de hambre. Se va a ingerir alimento. Él activamente tiene que buscar alimentarse. Luego, ese alimento va a llenar sus requerimientos en ese momento y él va a tener el nivel de saciedad, que es cuando él termina de alimentarse. ¿Verdad? Empieza la alimentación, termina la alimentación, con hambre y con saciedad. Después de que termina la saciedad, empieza el proceso digestivo. Ese proceso digestivo tiene entonces la función de degradar todas esas moléculas y absorberlas. Quiere decir que después de la digestión, él va a tener abundantes nutrientes, ¿verdad? Moléculas necesarias absorbiéndose en la sangre. Entonces ya él no va a tener necesidad de volverse a alimentar, porque ya tiene esas moléculas que él necesita, ya están circulando en la sangre. Y van a ir al músculo, al cerebro, tal. Esas moléculas que están ya en la sangre. Hay el exceso, porque él comió más, siempre que se come más de lo que se requiere en ese justo momento. Entonces ese exceso se almacena. Al hígado se almacena la glucosa, el glicógeno, la grasa se almacena en el tejido adiposo, ¿verdad? Como triglicéridos, y se almacena. Pero va a llegar el momento en que el nivel de los nutrientes en sangre va bajando, porque yo todo el exceso lo almacené, y ese bajado de nitrógeno en la sangre vuelve a estimular la hambre. Natural de los animales, en las cuales ellos tienen un periodo de hambre y un periodo de saciedad, y luego del periodo de saciedad viene el periodo de digestión y de absorción, en los cuales los nutrientes van a la sangre y van a las reservas. Hay reservas a corto plazo y reservas a largo plazo, ¿verdad? Que son las que cuestan bajar, las de largo plazo. Las de corto plazo generalmente son ácidos grasos de cadena simple o glucógeno que se almacena en el hígado y en los músculos. Bien, entonces decíamos que si el animal es de hábitos nocturnos, si el animal es de hábitos diurnos, él tiene el periodo de alimentación en la noche. Si es de hábito nocturno, la alimentación es en la noche. Y si es hábito diurno, la alimentación es de día. Y después, en el periodo contrario, él tiene el periodo de ayuno, o postpandrial, y es donde él produce el diurno, el nocturno es de día, hace la digestión y usa la energía que fue consumida y está almacenada, y lo contrario del animal diurno. Entonces, el inicio de la ingesta es lo que se llama el hambre, o el apetito, o la orexia. Eso está controlado por el hipotálamo. El hipotálamo detecta ciertos niveles de nutrientes en sangre y él inicia el proceso alimentario o estimula, le da al animal el estímulo para que, una palabra que viene cerrada. Bueno, el animal tiene la necesidad de alimentarse, porque el hipotálamo se lo manda, ¿no? Nosotros llamamos golpe de 11:30, ya no está rugiendo, ¿verdad?, el estómago, eso porque ya el hipotálamo nos lo está mandando. De acuerdo a... hay varias teorías en el sentido de que no funciona para todas las especies. Hay algunas especies que le funcionan más unas que otras, que son las que originan el periodo de alimentación, o sea, lo que da hambre. En este caso, el hambre se dispara por el nivel de ese nutriente en sangre. Si el nivel está alto, se bloquea el estímulo de hambre. Y si el nivel está bajo, se dispara el estímulo de hambre. De acuerdo, son tres mecanismos químicos, o sea, que dependen de sustancias. El primer mecanismo químico es el de los lípidos. O sea, es que el nivel de lípidos, sobre todo de ácidos grasos que son libres, que circulan en la sangre, si el nivel de ácidos grasos es bajo, se dispara el estímulo de alimentación o de ingesta. La aminostática se refiere al nivel de aminoácidos, que es la que funciona en los humanos. En los humanos funciona la teoría aminostática, que es la que son ciertos niveles de aminoácidos circulando en sangre, lo que dispara, el bajo nivel de esos aminoácidos es lo que dispara la sensación de hambre.
Los aminoácidos que tienen más influencia son el triptofano y la tirosina, los que tienen azúcar. Por eso que nosotros cuando comemos un bistec no nos vuelve a dar hambre hasta muy tarde en la tarde. Si nosotros almorzamos un buen bistec o un buen pedazo de pollo en el mediodía, ya no nos vuelve a dar hambre hasta la bien entrada la tarde o la noche, porque los niveles en esos alimentos hay mayor contenido de esos aminoácidos y se permanece por mucho más tiempo en la sangre. En cambio, si ustedes comen una ensaladita en el mediodía, yo como a las 3 de la tarde, o comen pescado que también es pobre en esos aminoácidos, cuando ya a las 3 de la tarde ya tienen hambre otra vez. Si no, hagan la prueba, o sea, hagan conciencia de eso. Al no verse un día un atuncito, una cosa, porque vayan como a las 3 de la tarde ya tienen hambre otra vez. Porque en el ser humano funciona más la teoría aminostática. Y la teoría glucostática se refiere entonces a qué? A nivel de glucosa de la glicemia en sangre. También participa en el humano, pero menos. Sobre todo lo que da es un ganas de picar en la tarde. Y otra teoría, otro mecanismo de inicio de ingesta es el contenido del tracto gastrointestinal. O sea que si está vacío, ese siempre va a estar mandando la señal de que haya una ingesta. Y si está lleno, lo contrario, ¿verdad? Si está lleno el tracto intestinal, manda el estímulo a que se bloquee el inicio de la ingesta. Entonces, el fin de la ingesta se refiere entonces a cuando el animal deja de comer, o sea, termina el episodio alimentario. Este episodio alimentario primero se da porque a las propiedades organolépticas del alimento. ¿A qué se refiere la palabra organoléctica? ¿Él sabe? Organoléctica. La habilidad. No. ¿Me has escuchado esa palabra? El sabor. Eléctrico, no sé qué. No sé el sabor, el olor. Exacto, el sabor y el olor. Se refiere a la característica organoléptica, se refiere a los estímulos dados al sentido del gusto y al sentido del olfato. Entonces, todos los alimentos tienen su sabor, tienen su olor. Y todos los animales saben qué es lo que tienen que comer. Le pone un pedazo de lechuga a un tigre y no se lo va a comer, porque el tigre sabe lo que tiene que comer, que es carne. Entonces, pero si le toca comer, por ejemplo, crispeta o perrarina, el tigre con hambre se las come, pero no va a comer la cantidad de alimentos como si fuera carne, ¿verdad? Va a comer menos. Entonces, si el alimento cumple con los requerimientos organolépticos de la especie, el animal va a comer suficiente. Si no cumple, va a comer menos. O sea que el nivel de saciedad va a depender del propio alimento, ¿no? Que tiene que ser lo que el animal come. Pues, por ejemplo, si le dan a una vaca, le dan un alimento que tiene algún compuesto que le da algún mal sabor al alimento, la vaca va a comer porque tiene que comer, le da hambre, pero va a comer menos. Por eso que o el nivel de fibra de la dieta ya lo detecta. Entonces, el alimento como tal determina si el animal va a comer mucho o como va a comer poco, porque el animal va a sentirse saciado con menos alimentos si el alimento no le gusta. Lo otro es, lo más común es la distensión del tracto gastrointestinal. Comen hasta que sientan el estómago dilatado o el intestino dilatado. Hay unos receptores, mecanorreceptores en el intestino que detectan cuando ese órgano está dilatado, está distendido. Son mecanorreceptores. O sea, esos mecanorreceptores se encargan de decir ya comimos y disparan la sensación de saciedad, ¿no? Entonces que se siente así, ay, no puedo más. No, pero tengo quesillo, bueno, tráeme. Siempre hay. Tengo brownie con helado, tráeme eso. ¿Por qué? Porque la estimulación orofaringea también controla la saciedad. Un animal puede estar, o uno puede estar demasiado saciado, pero si llega entonces un pedacito de quesillo, un pedacito de brownie con helado, entonces sigue comiendo. Porque ya no es cuestión de saciedad o de hambre, es cuestión de estimulación orofaringea. O sea, la sensación de placer que te da tener ese alimento en la boca. Igual le pasa a los animales, sobre todo a las mascotas. Las mascotas pierden la sensación de saciedad si el alimento les gusta mucho. Por eso que ustedes le dan un saco abierto de alimento y el perro se mete en el saco y se traga todo el saco. Porque si le gusta mucho el alimento, no obvia, pasa por encima la sensación de saciedad y sigue comiendo. Entonces, esto da como resultado, obviamente, la hiperfagia. Fagia se refiere a la ingestión, fagia, de comerse.
por eso que se llama fagocitosis, ¿verdad? Cuando una célula blanca se come otro, ¿verdad? Fagocitosis. ¿Cómo qué célula hace la fagocitosis? ¿Qué célula hace fagocitosis? Ah, el eritrocito, se come la globina. Entonces, todo que ser fago se refiere a comer. Por más que sea una célula, se come otra célula o se come un virus, también se refiere a fago. Aquí en este caso, hiperfagia se refiere a que el animal va a comer de más, o sea, está por encima de lo que quiere. ¿Puede haber un caso en el que ceda, o sea? Sí, claro, obviamente. En el caso, a la clínica puede llegar pacientes que se le haya, ¿cómo es el nombre técnico? Lisado, no. Bueno, se le ha reventado el estómago por aumento porque el estómago, vamos a ver, tiene capacidad de dilatarse, pero hasta cierto punto. O el intestino también se haya roto y se haya botado el contenido a la cavidad abdominal. Pero el estómago tiene una bastante capacidad, o es tanta la capacidad que se obstruye y se produce entonces una inflamación por la obstrucción del alimento, sobre todo si el alimento es pepita, es seco. Y también el estómago está detrás del diafragma, justo detrás del diafragma, y si el estómago está muy lleno, impide que el diafragma se desplace. Entonces el primer síntoma que te va a ver un perro que tiene hiperfagia es que no puede respirar, porque el diafragma no se puede mover, por producto que el estómago lo tiene ahí demasiado dilatado, no deja mover el diafragma. Otra cosa que permite la saciedad son los quimioreceptores, o sea que el intestino no solamente detecta el aumento de tamaño con los mecanorreceptores, sino que también detecta qué cantidad o qué tipo de alimento entró. Entró un tipo de alimento que tiene alto contenido calórico, o sea que son muchos carbohidratos, o entró un alimento proteico, eso también lo determina el intestino, de acuerdo a quimioreceptores que detectan o que determinan qué tipo de componentes hay dentro del intestino. Se llaman quimioreceptores. Bien, luego que el animal tiene el estímulo, ¿verdad? Estamos hablando del primer paso para la digestión, que el animal tenga hambre, ¿no? El estímulo de digestión. El animal procede a buscar su alimento, pero ustedes saben, los animales no tienen manos, tienen que procurarse entrar el alimento de acuerdo a las características de la cavidad oral, ¿no? Por ejemplo, la cavidad oral de los caballos, como ven ahí, ¿cuál es el tipo de aprehensión? ¿Qué aprehensión los caballos? ¿Qué comen? ¿Qué dirita? Claro. A jugar con celular. Sí, claro. Ajá. Entonces, la aprehensión es el acto de que el animal ponga el alimento dentro de la boca. Se llama aprehensión, no aprehensión. Una H metida. Aprehensión. O en dado caso, prehensión. Entonces eso depende de las características de la especie, de acuerdo a su evolución, y eso ha dado una forma de la boca para hacer la aprehensión. En este caso están viendo que el caballo, la aprehensión es con los labios, ¿no? Los labios del caballo, ¿cómo se llama? Belfos. Entonces el belfos, con el belfo él hace la aprehensión. Realmente el caballo no es tan, o sea, es herbívoro, pero no es herbívoro de la planta completa. El caballo es muy selectivo al hacer el pastoreo. En cambio, en la vaca no es tan selectivo, se trae toda la mata y se la mete a la boca. Bien, entonces, los aquí estamos viendo, los belfos o labios. En los rumiantes es la lengua. Y los rumiantes son poco selectivos al momento de introducir el alimento en la boca y se agarra toda la mata completa, la enrolla con la lengua y rompe, con eso jala la mata, ¿verdad? Se la pone dentro de la boca y con la ayuda de los dientes, recuerden que los rumiantes no tienen dientes superiores, hace el corte del tallo, las hojas y lo termina tragando. Los carnívoros, obviamente, usan los dientes, tienen en la primera fila de dientes, los del centro, son como unas cuchillitas, aparte tienen los colmillos para fijar,
pero los incisivos del centro son unas cuchillitas. La flor. Y eso hace para cortar la carne, ¿no? Y después en las muelas tiene una muela, la del centro, que se llama la muela carnicera, que es una muela que tiene una esmudura y muy grande, que sirve para romper ligamentos y romper huesos. Literalmente es que el perro cuando muerde así, pero cuando va a morder algo muy grande muerde así de lado porque le está poniendo la muela carnicera en el sitio. Y el porcino es un animal que su hábito alimenticio es escarbando en el suelo, o sea, el porcino silvestre, pues el jabalí. O sea, ellos tienden a tener el labio inferior un poquito más salido por debajo del labio superior y usan el labio inferior como palo. Ah, ¿Cómo? es el cartílago que tiene la nariz. Sí, ellos hacen así y escarban. Yo estaba viendo que en Chernóbil, que está todo eso cerrado porque hay radiación por el accidente de Chernóbil, no sé si vieron la película. El único animal que tiene alta radiación son los cerdos. Los demás animales tienen una radiación más baja, pero los animales, los cerdos silvestres que están en la zona de Chernóbil mantienen una radiación muy alta. Esto es producto de que ellos escarban y se comen la comida subterránea, y la comida subterránea aún tiene altos niveles de radiación. Bien, la masticación sería el segundo paso, va a depender entonces de la especie. Me siguen poniendo el programa en eso. Ajá, ¿qué ves? Ya tenemos para terminar, para que vayan a la universidad de verano para que digan que no. Ajá, bien, la masticación también depende del hábito alimenticio del animal. Es un acto, es uno de los pocos actos voluntarios de la alimentación, que es la masticación, y se encarga entonces de hacer la ruptura mecánica. Quiere decir que va a romper, como hablábamos al principio, que el mamífero es un holotrópico, o sea que se come el pedazo de alimento completo. Si es un herbívoro se come un pedazo de planta, no se va a comer solamente la glucosa, ¿no? Se come el pedazo de planta, o el carnívoro se come el pedazo de carne. El primer paso para hacer una buena digestión es masticar y romper en pedazos más pequeños ese pedazo grande de alimento. Por eso es importante la masticación. Aparte, con el hecho de mover el alimento en la boca, él estimula la salivación y el alimento se va salivando, que es otra función de la boca. Entonces, claro, cada tipo de animal mastica de acuerdo a su... prácticamente el carnívoro no mastica. El carnívoro corta grandes pedazos de carne y se las traga enteras. Entonces, él no procura, en su alimentación, procura no tener o no comerse pedazos muy grandes. O sea, ellos saben qué tamaño pueden, por instinto, saben qué tamaño pueden comerse de cualquier alimento. Y eso lo hace con la masticación. Los herbívoros, hay dos tipos, los que son rumiantes y los que no. Los que son rumiantes son poco selectivos, como la vaca. La agarra y se come el pedazo de mata en el corte. En cambio, los que son herbívoros, que no son rumiantes, como el caballo, como el conejo, ellos son más selectivos en lo que se van a comer. Se comen pedazos pequeños, comen solamente la parte más sustanciosa de la planta, no comen, por ejemplo, tallos. O si se los come, tiene que ser bastante pequeño el pedazo, ¿no? Aparte que el rumiante, bueno, eso lo haremos en la siguiente clase, pero el rumiante, él se come toda la planta porque después el rumiante se aparta, o después de que termine el episodio alimentario, él regurgita el alimento y lo vuelve a masticar. O sea que en realidad la masticación del rumiante no ocurre en el momento que se está alimentando. La masticación del rumiante ocurre posteriormente, cuando él se sienta, se descansa, se echa y empieza a regurgitar lo que se comió para remasticarlo. Y entonces de esa manera es que él va a masticar, en ese momento es que va a masticar. Lo otro que ocurre en la boca es la salivación. La salivación, ustedes recordarán, es un estímulo simpático o parasimpático. ¿Simpático o parasimpático? Simpático. ¿Por qué amo? El simpático es más líquido y el parasimpático. ¿Qué va a decir? Debe ser algo similar, pero
dijo Jaime. ¿Ves? Que el simpático es más líquida y el parasimpático Ahí está mal. Al revés, porque el parasimpático, ¿qué es? El simpático era lucha y huida. Y el parasimpático, relajación. Digiere, descansa y digiere. La vasodilatación, cuando el parasimpático, una de las pocas formas que hace de vasodilatación es cuando estimula las glándulas salivales, o sea, hay más volumen de saliva. Mientras que el simpático, mantiene la saliva en un nivel menor, un poquito más espesa, solamente para mantener la humedad de la boca. En el caso de los animales, hay doble función simpática, como ustedes se recordarán. Cuando un perro está bravo, ¿verdad? Se debe de botar saliva, pero eso es producto solamente de vasodilatación. Solamente no produce más actividad sobre la glándula. No hay actividad sobre la glándula, solamente hay actividad sobre la vasodilatación de la glándula, y irrigación de la glándula. Por lo tanto, esa irrigación de la glándula produce mayor flujo de agua hacia la glándula, y la glándula, al haber más agua, se produce la secreción más pero no es producto de la acción del simpático como una actividad normal, es una actividad extraordinaria. Lo normal es que el parasimpático se active con la digestión, porque se llama así, digiere y descansa. Y el simpático solamente mantiene un nivel mínimo de saliva que mantiene humedad la boca. Y la saliva es espesa. Okay. Entonces, la saliva es una mezcla de agua, de moco, y tiene enzimas. O sea, que si quiere enzimas, quiere decir que la digestión comienza con la saliva. ¿Por qué dijimos que era digestión? Romper las moléculas complejas en moléculas simples. Y si ya en la saliva hay enzimas, ese proceso de romper moléculas complejas ya se inicia. No solamente con la parte mecánica de los dientes, que empieza a romper las moléculas en forma física, sino que cambia la saliva, y entonces esas enzimas que empiezan a romper las moléculas. Y tiene algunos minerales, vamos a ver. Entonces, cuando la saliva y el acto de masticación y el alimento que está consumiendo se mezcla, al llegar a la faringe adquiere una forma redonda, porque esa área de la faringe le da tiene esa forma, o sea, el alimento llega ahí y el alimento, como está humedecido, toma la forma de la faringe es como medio redonda. O sea, de ahí pasa el esófago y ahí la deglución, pero ya desde ahí forma el conjunto de alimentos con saliva forma una forma redonda. Por eso que ese componente de alimento con saliva se le llama bolo alimenticio. Bolo alimenticio, una bola que se forma cuando el alimento cae en la faringe, se forma el bolo alimenticio. Bien, el bovino necesita, todos los rumiantes necesitan mucha saliva. ¿Por qué? Porque el rumen, la única comunicación que tiene es por el esófago, hacia afuera, ¿verdad? O hacia atrás con los demás componentes, retículo o tal. Pero el rumen, para tener todo eso lleno de materia, tiene que tener agua, tiene que tener un líquido. Y ese líquido, la única forma de llegarlo hasta ahí es a través de la saliva. Quiere decir que el rumiante, aparte de las funciones que vimos anteriormente, tiene una estimulación, sobreestimulación de las glándulas salivales, y produce alrededor de 150 litros diarios de saliva para mantener el rumen lleno. Ya lo decía. Entonces, ¿cuáles otras funciones que tiene la saliva? Bueno, principalmente ya dijimos, empieza la digestión, ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Tiene una enzima, sobre todo la digestión de los carbohidratos. Los carbohidratos siempre vienen en polisacáridos. ¿Cuáles son los polisacáridos que hay? Almidón, ¿cuál otro? No, son los polisacáridos, son disacáridos. Almidón es un polisacárido. ¿Cuál es el otro? El glucógeno. Son dos tipos de polisacáridos que vienen en la dieta. Si el animal es solo herbívoro, no va a tener glucógeno o muy poco glucógeno, generalmente viene en almidón. Las vegetales almacenan la glucosa en polisacárido, el almidón. Pero si es un carnívoro, sí, porque los músculos hay glucógeno. Entonces, luego tenemos una acción, la acción de mezclarse con el alimento para formar el bolo alimenticio y quedar lubricado.
porque eso tiene que pasar por el esófago está cerrado y eso no puede pasar seco, tiene que ir lubricado por ahí. Bien. Lo otro que podemos hablar es de que lo vamos a hablar en la última clase, si no da tiempo, pues tenemos esa clase grabada, la veré en un video, que es que la saliva, los perros cuando están acalorados, jadean, ¿verdad? Que se llama jadeo polimneico, ya lo vimos en la clase pasada, y botan mucha saliva, y esa saliva sirve para que la saliva al evaporarse se lleve el calor que tiene el perro en la boca. Entonces él usa la saliva como mecanismo de termorregulación. El pH depende de la especie, generalmente los ríos son un poco más alcalinos, pero generalmente el pH de la saliva es neutro. Y ya dijimos que el rumiante tiene una función especial que es formar el líquido ruminante, son 150 litros diarios. Esto lo veremos ya en la clase de rumiantes. ¿Cuál es la composición de la saliva? Bueno, tiene minerales como electrolitos, como sodio, cloro, tiene bicarbonato, tiene moco, urea, sobre todo el rumiante, porque el rumiante, si lo vieron en bioquímica, lo que se llama el ciclo de la urea, o lo verán después, lo veremos en el rumiante, entonces lo tocó, el ciclo de la urea y el rumiante se da a través de la saliva. Y la cantidad de agua depende del tipo de glándula. Me parece que hay glándulas que son las parotidias y están las sublinguales. Las parotidias son más para la alimentación y las sublinguales son las que se producen más esa saliva más líquida para la termorregulación y para el perro. Luego el alimento, no sé si se ve eso ahí más o menos, yo también voy a me parece que me dice. Unos colegios. Eso no es, pero parece que es pizarra. Esta es la lengua. O sea que aquí estaría la cavidad bucal, y aquí está la cavidad nasal. Se unen aquí en la faringe y esto que está aquí sería el ¿qué? El paladar blando. Entonces el paladar blando, cuando hay la deglución, eso es voluntario hasta aquí. O sea, ustedes hacen usted se va a tragar una pastilla y tiene que ponerse la pastilla atrás de la lengua, porque si no se la traga. Porque cuando ya cae algo detrás de la lengua, el proceso se hace involuntario. Y ya no arranca a tragar y es involuntario. ¿Cómo es el proceso involuntario? El paladar blando se pega al techo de la faringe y la epiglotis, que es la que está la puerta de la tráquea. ¿Verdad? Nada puede entrar a la tráquea, nada alimenticio, que decir que tiene que cerrarse. Se la epiglotis cierra la entrada de la tráquea y cuando el bolo alimenticio, eso es automático. O sea, el bolo alimenticio cae detrás de la lengua, inmediatamente el paladar blando sube y la epiglotis cierra la tráquea. Y se produce la contracción de los núcleos faríngeos y el bolo pasa hacia el esófago. El esófago tiene al principio, aquí tiene el esófago está siempre cerrado. No es como la tráquea que está abierta, porque tiene cartílago. El esófago siempre está cerrado, no tiene lumen. O sea, y al principio tiene un esfínter. O sea, eso se combina todo. Se sube el paladar blando, se cierra la epiglotis y se abre el esfínter superior esofágico. Pasa el bolo alimenticio del esófago y comienza el transporte durante el esófago. Como les dije, el alimento ya de ese momento, ya el alimento va a tomar una forma esférica. Eso se le llama bolo alimenticio. Bien, el esófago es esta parte del esófago tiene músculo liso. Bueno, ¿verdad? Músculo liso. O sea, el músculo liso decíamos que tenía dos tipos de estímulo para contracción. Una contracción que química y la otra nerviosa, ¿verdad? Bien. La contracción química decíamos que era el propio músculo liso o las células que estaban alrededor producían químicos que hacían que el músculo liso se contrajera, o que el sistema nervioso autónomo contrajera el músculo liso. Nosotros no podemos decir voy a contraer el esófago, no puedo porque no es voluntario, es un sistema nervioso autónomo. Bien. Ahora bien, ¿qué sistema nervioso participa aquí? ¿El simpático o el parasimpático? No, ninguno de los dos. Es un sistema nervioso autónomo. Es autónomo doble, porque es autónomo del propio sistema digestivo. El sistema nervioso entérico tiene su propio sistema nervioso autónomo, aparte del parasimpático y el simpático participan, pero no son los que ejecutan las acciones, sino que el sistema digestivo tiene su propio sistema autónomo.
como el cuerpo no tiene corazón. El corazón tiene su propio sistema autónomo, que es el seno aurículo. Así. Ok, ya vamos a explicar eso si no da tiempo la clase que viene. Bien, entonces el recorrido del esófago va del dorsal, ventral en el humano, en los animales va caudal, craneal caudal, ¿verdad? Porque los animales tienen el esófago, la primera parte del esófago obviamente desciende con la parte cervical, pero después viene la parte del esófago que es la parte torácica, ¿no? La parte torácica del esófago, porque el estómago está en el abdomen, ¿verdad? Pero para llegar al abdomen, el esófago tiene que atravesar el tórax. ¿Por dónde atraviesa el esófago el tórax? La pared del diafragma tiene un hueco para que pase el esófago, sí. Pero cuando pasa por el tórax, ¿por dónde le pasa? Una parte del tórax que se llama mediastino. El mediastino es el espacio que está entre los dos pulmones y hay un espacio ahí que tiene paso sanguíneo y tiene el paso sanguíneo grande, ¿verdad? Tiene por el medio, por ahí pasa el esófago, por el medio de eso, atraviesa. ¿Qué pasa cuando hay una enfermedad del esófago? Puede ocurrir el esófago en el tórax, o hay una obstrucción, por ejemplo, se tragó un hueso, el perro, y se atragantó y no le pasa la entrada del diafragma, no pasó para el abdomen, porque si tomó un pedazo muy grande de hueso o una pelota o un pedazo de media, te dejan la media por ahí y el perro se la comió porque está explotó, se le tranca la media en la entrada del diafragma, para pasar a la cavidad abdominal, porque eso está ahí mismo. O sea, el esófago en el abdomen es chiquito, del diafragma de una vez está el estómago. En cambio, en el tórax recorre todo el tórax, y si se tranca, todo lo que ve el perro comiendo, se va a ir acumulando en el esófago, y el esófago va a ir dilatándose, porque tiene capacidad de dilatarse, y se va a producir lo que se llama un megaesófago. El megaesófago, al estar en el medio de los pulmones, va a impedir que los pulmones se puedan dilatar bien, va a alterar el movimiento cardíaco que está por encima del corazón. O sea, es un problema que el perro empieza a abrir los brazos así, empieza a jadear, empieza a ver, trata de vomitar y no vomita. Entonces, en ese caso, usted le hace una radiografía y ve el recorrido del esófago, y de pronto ve la dilatación del esófago, que puede estar llena de líquido y aire. Hay veces que eso solamente se llena de aire, que eso se llama neumo. El motor es cuando está fuera del esófago, o fuera por ahí en el. Bueno, después se lo digo. No puedo hacer el curso de. El cardio. Ajá. Entonces, el movimiento del esófago, que lo vamos a ver en la siguiente clase, vamos a estar, no sé, yo verlo. La siguiente clase, que es un movimiento que se llama peristalsis. La peristalsis es un movimiento que ocurre en el tubo del aparato digestivo, por ejemplo, en el uréter, no ocurre peristalsis. El uréter no, por ejemplo, para eyacular también hay una peristalsis. O sea, peristalsis es un movimiento cuando hay un contenido dentro de un órgano tubular donde el órgano tubular tiene contenido. Entonces, para que el contenido, aquí tiene un músculo liso, y él tiene que empujar el contenido en un sentido. Entonces, ¿qué hace? Él se cierra atrás y se dilata adelante. De tal manera que cuando que se cierra aquí atrás empuja lo que esté adentro hacia adelante, y adicionalmente evita que esto se devuelva. Entonces él va cerrando atrás y va empujando hacia adelante, pero cerrando atrás lo que se quiera mover para darle un movimiento. Entonces ese movimiento, ese tipo de contracción tiene que ser coordinada, porque no se puede, todo el músculo liso de todo el tubo no se puede contraer todo al mismo tiempo, ¿verdad? Solamente se va a contraer donde esté ubicado el contenido. O sea, ese movimiento de esa manera se llama peristalsis, y eso es lo que ocurre en el esófago. Fíjense como aquí se cierra atrás, se quita la boca, o sea, toda la cavidad bucal, se cierra atrás y se abre adelante. Cuando él se mueve un poquito, o sea, este movimiento de cerrado se va corriendo, y a medida que él se va corriendo, va empujando y hacia adelante está abierto. Entonces eso es lo que se llama una peristalsis.
Movimiento peristáltico se refiere a eso, a una contracción coordinada de un órgano tubular. Ajá, el esófago puede ocurrir en las dos direcciones, no puede aumentar. ¿Por qué puede ocurrir en las dos direcciones? Por la rematización y la regurgitación. Por la regurgitación, pero ¿por qué más? Por el vómito. Entonces, el vómito es un estímulo que se da en el aparato digestivo por respuesta a que el cerebro tiene la sensación de que hay algo malo en el estómago y tiene que sacar eso de revolver al ambiente. Entonces, cualquier cosa que altere la actividad cerebral, dice, no, eso es algo que tengo en el estómago y una vez da náuseas. ¿No? Por ejemplo, cuando uno se marea en el carro, ¿por qué se marea uno? Porque uno tiene ganas de vomitar. Porque el cerebro, una de las cosas que piensa o que está escrito en los genes, es que el mareo viene de algo que comiste y de una vez te va a dar ganas de vomitar. No es porque hayas comido algo malo, sino que el mareo, porque da el mareo porque los ojos ven que el carro se está moviendo, o sea que los oídos, que es el que detecta el movimiento, se ve que hay movimiento, los ojos no ven que hay movimiento. Entonces, estás mirando algo, esto que está aquí en tu mano no se está moviendo, pero tu oído ve que el carro echa para acá, echa para allá, el oído siente que se está moviendo. Entonces el cerebro entra en cortocircuito, ¿estamos moviendo o no nos estamos moviendo? Porque los ojos dicen una cosa y el oído dice otra cosa. Entonces él de una vez reacciona, no, eso es algo que tenemos en el estómago, vamos a botar. Entonces en el vómito es una relación, si estamos diciendo que el movimiento hacia aquí se llama peristalsis, el movimiento contrario se llama antiperistalsis. Entonces el vómito es un movimiento antiperistáltico, va en sentido contrario a lo que es el movimiento peristáltico normal de la deglución. Entonces se llama peristalsis inversa o antiperistalsis. Obviamente para que haya la antiperistalsis tiene que haber expulsión desde el estómago, pasa de nuevo por el esófago, pero el estómago está lleno de ácido. Vamos a ver, ese ácido va a pasar por el esófago, va a pasar por la garganta, entonces cuando después vomita siente una sensación de quemadura porque le subió ácido hasta la boca. Sí, peristal, vamos a ver en el peristal. Hay una especie que no puedo vomitar, ¿cuál es? ¿Por qué? Pues está la... La corbata suiza. Exactamente. Ese es el esfínter esofágico inferior. Dijimos que tenía... Si hay casos de caballos que vomitan, entre comillas, pero... No, cuando vomita es porque tiene demasiada presión que ha roto la corbata suiza. O sea, ha roto si la rompe no se lo que va a pasar al viento colomano. Si la rompe no se va a salvar el caballo. Bueno, ya, pero tiene eso dilatado ahí. Entonces, el esfínter esofágico inferior, entonces, se abre cuando el borde del ejercicio llega al estómago, se abre para entrar. Ese es lo que se llama el cardio, ¿no? Sí, En el caballo, entonces el cardio tiene una forma tal que no permite la regurgitación de alimentos, el caballo no vomita. Y el otro, en la salida, está el cardio, y para pasar el intestino, ¿Qué más? Bien, entonces el aparato digestivo inferior, más o menos eso es lo que deberían de recordar ustedes del aparato digestivo superior. El aparato digestivo inferior está formado por el estómago, el intestino y las glándulas anexas que son el páncreas y el el estómago, el duodeno, el intestino delgado, el intestino grueso y la siguiente. Bien, ¿cuáles serían las funciones del aparato digestivo inferior? Hay varias, la función principal es la digestión, ¿verdad? Pero esta digestión se da en la medida de que se cumplan las otras funciones. Está la motilidad y la secreción. Y luego de que ocurre esta digestión, se produce la absorción. Vamos a hablar sobre la motilidad, que ya venimos hablando de eso. La siguiente.
Bien, todos los órganos tubulares, como hemos venido diciendo, cualquier órgano tubular, como en este caso el aparato digestivo, pero también está la uretra, conducto deferente, túbulo seminífero, todo lo que sea conducto que tiene un hueco en el medio, sus paredes contienen músculo liso. El pezón de la glándula mamaria, los conductos intragamamarios, todos tienen músculo liso con su constitución. Bien, entonces el aparato digestivo no escapa de eso, o sea, es un órgano tubular, tiene un hueco en el centro que se llama luz o lumen, ¿verdad? Luz o lumen significa el espacio interior de un órgano tubular, un hueco, y tiene su pared, que tiene músculo liso. Pero aparte, además del músculo liso, estamos hablando, hace rato le dije que el aparato digestivo tiene su propio sistema autónomo. O sea, hemos hablado del sistema autónomo simpático parasimpático, ¿verdad? Hasta ahorita lo conocen. Y ahora vamos a hablar de un tercer sistema autónomo, que es el sistema nervioso entérico, otro sistema autónomo. El sistema nervioso entérico está formado por una red neuronal que está a todo lo largo de la pared del órgano tubular, en este caso del tracto gastrointestinal. Si vemos entonces la pared de ese tubo, que no importa, ¿verdad? Esto es como si fuera una salchicha, pero la salchicha tiene un hueco en el medio. Entonces está la pared y está el hueco en el medio. ¿Qué hay en esa pared? Desde afuera hacia adentro, tenemos que todos los órganos que están en la cavidad abdominal están recubiertos por una capa serosa, ¿verdad? El mesenterio. El mesenterio inclusive hace un mantel, ¿verdad? Yo lo vi así, ¿se acuerdan de la anatomía que es un mantel así? Son el mesenterio. Y todos los órganos que están dentro del aparato de la cavidad abdominal está cubierta por fuera con ese mesenterio. O sea, por eso que hay una capa serosa cubriendo los intestinos. Luego vendría una capa de tejido conectivo liso que es longitudinal, o sea que la capa, si esta es la salchicha, el músculo va en forma longitudinal, sus fibras van ubicadas en forma longitudinal a todo lo largo del tubo, longitudinal. Después viene una red, dijimos que tiene una red neuronal en la pared, ¿verdad? Que es el sistema nervioso entérico. Tenemos dos redes neuronales, una que está hacia afuera, que se llama plexo miestérico, plexo nervioso, que son neuronas. Luego viene una capa de tejido circular, muscular, liso circular, o sea que el otro músculo le da la vuelta así le va dando la vuelta circular. Y luego viene la otra capa de red neuronal, que es el plexo submucoso. O sea, ahorita que vemos una capa serosa, músculo liso longitudinal, plexo miestérico, músculo liso circular y plexo submucoso. Luego el plexo submucoso viene la submucosa, por eso se llama plexo submucoso, porque está al lado de la submucosa, que es lo que está debajo de la mucosa. Y después viene la mucosa. ¿Qué es la mucosa? ¿A qué se le llama mucosa? ¿A qué se le llama mucosa? No, esto no es, la Chepina da muy bien eso. ¿Por qué se llama mucosa? ¿Qué le suena? Moco. ¿Qué más le va a sonar que moco? Los epitelios que tienen glándulas productoras de moco, ¿cómo se llama? Mucosa. Sé que es una mucosa, es un epitelio que tiene en su constitución glándulas mucosas y produce un moco. Cuando yo hablo de una mucosa es simplemente un epitelio. Todas las cavidades, todo lo que tenga es un epitelio, tiene un epitelio. ¿Se acuerdan de un epitelio, verdad? La piel es un epitelio, que está saliendo por afuera. Okay. Entonces, la mucosa es el epitelio del tubo de intestino, que se llama mucosa porque tiene en su interior, su constitución, tiene la glándula mucosa. ¿Cómo se llama la glándula mucosa? Se comienza por cáliz y termina en forma. Caliciforme, ¿sí saben?
Las células caliciformes son las células que producen moco dentro de los epitelios mucosos. Bien. Se la puedo preguntar en el examen, ¿verdad? Ya la siguiente. Bien, entonces tenemos que el aparato, la motilidad del tracto gastrointestinal está controlado por su propio sistema autónomo. Eso tiene que ver, pero no es el que lo hace mover ni el simpático ni el parasimpático. El parasimpático y el simpático lo que pueden es aumentar o disminuir la motilidad, ¿verdad? Si yo digo el simpático, ¿qué hace? ¿Aumenta o disminuye la motilidad? Porque el simpático disminuye. Exactamente. ¿Y el parasimpático? ¿Pero cómo se llama el parasimpático? Digiere y descansa. Entonces, si el parasimpático es el que va a producir la digestión, ¿quién va a aumentar la motilidad? El parasimpático. Y el simpático hace lo contrario, el simpático disminuye la motilidad. Okay. Pero no es el que la ejecuta, no es la que ordena al músculo muévete. Quien ordena al músculo muévete es su propio sistema interno autónomo, que es el sistema nervioso entérico. Se llama así, sistema nervioso entérico, por eso que dice que uno tiene un tercer cerebro que es en el intestino. Y no solamente hace eso, o sea, se cree que toda la acción digestiva altera todo el resto del cuerpo, el otro cerebro. Hay que tenerlo bien contento ahí. Aparte, tiene un sistema de hormonas, que habíamos dicho que una hormona es una sustancia que produce un órgano A. Este órgano A tiene que hacer que este órgano B haga algo, pero no está conectado con ningún lado. O sea, no tiene un nervio, no tiene un tubo, como ordenarle que el órgano A, este órgano B, por ejemplo, haga una función. ¿Qué hace este órgano? Manda una sustancia a la sangre, él va por la sangre, cuando se encuentra con el órgano B tiene un receptor con exactamente la misma forma de esta sustancia, la sustancia se pega aquí. Que tiene otra sustancia aquí, que tiene otra forma, no se puede pegar, porque ese receptor es único, una llave y una cerradura. Entonces, a esta sustancia que tiene que ir por un espacio, bien sea que sea sangre o por el control del mismo líquido intersticial, esa sustancia es lo que es una hormona. ¿Cuál es serie de hormonas que ustedes han escuchado? La prolactina. Adrenalina. Son neurotransmisores, pero también tomamos adrenalina. ¿Qué más? La testosterona, ¿verdad? La testosterona no se produce. En el testículo, ¿verdad? La testosterona se produce en el testículo. Y la oxitocina. ¿Y cómo hace la testosterona para que yo haga esta hermosa barba que tengo? Sí. Si está allá en el testículo. Me parecía ahora, No, bueno, yo tengo ahora porque estoy en duelo. Perdí algo muy importante que la abuelita. tengo que. No, perdí algo muy importante que no tengo, que quería mucho, entonces tuve que no se me quite el trabajo. Y era un frasquito que tengo ya, que tenía de. No, para echar el aceite de oliva. Se me cayó y se me partió. Y ese frasquito era que yo me lo había robado en un restaurante. Claro, no hay mucho que me toca robármelo para que se fuera a partir. Bueno, son dos razones en realidad. Primero por eso, ¿no? Segundo porque mi esposa no me ha mandado. Cuando mi esposa me dijo, anda, ridículo, quítate eso. Ok. El nombre de todos los estudiantes te venía. Ese era de Tocorón. Se ve de Tocorón. Mientras te llamen, Ok, el sistema nervioso entérico. Ya, ahora. Listo. Aquí hay un pato por la lista.